Nuestro invitado de hoy es Carlomagno Salcedo, abogado, especialista en temas electorales. Aquí hemos convocado justamente para este tema, para conversar su opinión de lo que está haciendo la Comisión de Constitución. Querer cambiar 53 artículos de un porrazo, que es casi una constituyente, ¿ah? Casi una constituyente que ellos no quieren, pero que la hacen desde la Comisión de Constitución. Carlomagno, ¿cómo estás? Un abrazo desde Tacna, querido amigo. ¿Cómo has visto esta última sesión de la Comisión de Constitución y los acuerdos que han tomado para cambiar varios artículos de la Constitución bajo el término que regresamos a la bicameralidad, pero hay otros temas también detrás de este asunto? Bienvenido a Radio 1. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, por la confianza que siempre me tienen desde tu medio. Siempre muy gustoso de estar acompañándolos. ¿Cómo ves la situación? A ver, Fernando, tú sabes que yo siempre he solido ser muy crítico con el Congreso. No obstante, yo me gustaría hacer algunas precisiones, ¿no? Sí. Yo creo que el problema con el dictamen no está tanto por su contenido, sino por la oportunidad de querer impulsar en este momento esta reforma tan importante, con la que yo en principio estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en líneas generales. Tú mencionabas hace un rato, oye, pero se quiere cambiar de porrazo una gran cantidad de artículos de la Constitución. Sí, es verdad. Que es lo mismo que quiso hacer Martín Vizcarra cuando en el año 2018, te acordarás, sí, se llevó a cabo el referéndum para reformar la Constitución con 4 reformas. Y precisamente de las 4 reformas, solo una no pasó, que fue la de la bicameralidad. El dictamen de ese entonces también era bastante extenso y tiene una razón de ser. Porque si tú vas a reformar el Congreso de unicameral a bicameral, resulta que a lo largo de toda la Constitución hay menciones a funciones que tiene el Congreso, en toda la Constitución. Entonces lo que tienen que hacer es, en cada uno de esos artículos, donde se menciona al Congreso, se tiene que precisar. Ahora, bueno, ya no podrías hablar del Congreso a secas en un contexto de bicameralidad. Tendrías que decir, oye, esto, aquí, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer la Cámara de Diputados? ¿Lo va a hacer la Cámara de Senadores? ¿O lo va a hacer una comisión bicameral? Ese tipo de precisiones obligan a que, digamos, en efecto, se tenga que reformar un montón de artículos para adecuarlo a la bicameralidad. Entonces, en principio, no es necesariamente algo irregular, sino es más bien lo que corresponde a una técnica legislativa. Ya, dicho esto, también me gustaría mencionar lo siguiente, ¿no? Uno de los argumentos que se ha estado utilizando, digamos, para cuestionar lo de la bicameralidad, es que, de acuerdo a el hecho justamente del referéndum del 2018, ¿qué pasó? En el referéndum del 9 de diciembre de 2018, en efecto, la votación contra la bicameralidad fue altísima, ¿no? Fue del orden casi del 90%. Exacto. Pero a la vez la votación a favor de las 3 otras reformas que se habían puesto vinculadas a la reforma judicial, a la reforma del financiamiento de los partidos y a la prohibición de la reelección inmediata de los congresistas, a su vez también recibió una aprobación con un porcentaje muy similar. ¿Cuál fue el contexto? Y eso hay que recordarlo. El contexto fue que cuando el gobierno envía los proyectos de reforma constitucional en ese entonces, en el Congreso, digamos, lo contaminan la reforma de la bicameralidad que había sido propuesta por el propio gobierno de Vizcarra. Exacto. Y le meten veneno. ¿Cuál es el veneno que le meten? ¿No? Le recortan, o sea, quieren aprovechar para recortar al presidente sus potestades respecto a la posibilidad de solicitar confianza, ¿no? O sea, recortaban prerrogativas presidenciales. Entonces, como ocurrió eso, el propio gobierno que había impulsado las 4 reformas dijo, le pido al pueblo que apoyen las 3 reformas, pero no la 4. Y el pueblo siguió, digamos, la recomendación, la campaña del gobierno, porque en términos objetivos, ya hizo un spoiler,
ese referéndum del año 2018 adquirió en realidad una forma plebiscitaria. Ajá. O sea, fue una manera de tomar postura a favor del gobierno o a favor del Congreso. Entonces, obviamente, quienes estaban a favor del gobierno, que en ese momento era la mayoría, le hicieron caso al gobierno. Y yo te aseguro que la gran mayoría de los peruanos seguramente no sabía exactamente por qué estaba votando. Porque lo que se vendió estos señores que están en esa cámara ahora, quieren crear otra, pero quieren saltar para acá y luego saltar para acá y volver a saltar ida y vuelta, y eso es una reelección encubierta, que es lo que no queremos. Ya, ahora esa es otra cuestión. Ya, y también ahí voy a ir un poquito en contracorriente. Yo en lo personal, si bien es cierto, he estado a favor, digamos, de un gran conjunto de reformas políticas, pero yo en lo personal, digamos, nunca estuve a favor de proscribir la reelección. Claro, ni de congresistas, ni de alcaldes, ni de gobernadores. Ya. Para mí la fórmula adecuada hubiese sido permitirles por lo menos una reelección, o sea, pasar del esquema anterior, que era una reelección indefinida, y podíamos en efecto pues tener congresistas. Yo recuerdo en Lima había un alcalde en Chorrillos, o sea, que ya parecía un rey, o sea, no... Ay, se me está yendo el nombre. Ya. En realidad dos. Hubo uno el que utilizaba un gorrito. Sí, ese voy ya. Ajá. Pero luego vino otro, ahora último, Villachir o algo así, que también, o sea, es verdad que en algunos lugares, pues, eso sirvió para que algunos se entronicen en el cargo, ¿no? Ajá. Pero de ahí pasar a un esquema de prohibición absoluta de la reelección, creo que no ha sido adecuado. Y en el caso del Parlamento, Fernando, en particular, yo creo que uno de los grandes problemas del Parlamento, y te lo digo habiendo estado allí, o sea, habiendo estado en más de una oportunidad, es que nuestros nuevos parlamentos son absolutamente novatos. O sea, son gente que entra, digamos, en términos de política parlamentaria sin saber leer ni escribir. No tienen la menor idea de las implicancias de su cargo. Pablo, y cuando ya están aprendiendo... Pablo Gutiérrez de Chorrillos, me acaba. Pablo Gutiérrez. Regresamos. ¿No? Sí. Cuando ya están aprendiendo, ya tienen que irse. Sí, claro, Entonces, en realidad, yo creo que también no está mal necesariamente pensar nuevamente en la reelección, no solo de congresistas, eso sí, de alcaldes, de gobernadores. Para mí, ¿cuál es el problema de fondo, Fernando? No es tanto en el contenido que se está proponiendo, que por ahí se puede discutir uno u otro punto, ¿no? Todo es debatible. Lo que sí me preocupa es que un Congreso, con el nivel de ilegitimidad que tiene este Congreso, que claramente, digamos, han constituido con el Poder Ejecutivo, a pesar de que el Congreso aparece como opositor al gobierno, hay algo que los une, ¿no? Los une un profundo desprestigio merced a sus propios malos desempeños, ¿no? Hace unos días, Patricia del Río escribía en el diario El Comercio de que en el Perú se había instalado una caquistocracia. ¿Qué es la caquistocracia? Es el gobierno de los peores, de los más incompetentes, el gobierno de los corruptos. Entonces, esa percepción, y las encuestas, todas las encuestadoras confirman eso, esa percepción que el pueblo tiene no es solo del gobierno, también es del Congreso. Y es un Congreso que lamentablemente, y nos remitimos a las pruebas, vemos que aparece oponiéndose al gobierno, pero a la hora de la hora, para desmontar reformas importantes como la educación, como la del transporte, ¿no? Ahí sí los extremos políticos, que en conjunto hacen la mayoría, sí se pueden unir. Entonces, en realidad, yo creo que el momento político actual es de que se vayan todos. Es un momento en el cual, digamos, ya existen varias propuestas en que, oye, ¿no? Digamos, no es un problema solo del presidente, tenemos que encontrar la salida constitucional, que sería una reforma constitucional incorporando disposiciones transitorias que permita, digamos, una salida democrática a este entrampamiento en el que nos encontramos. Entonces, este Parlamento tan desprestigiado va a ser una reforma tan fundamental con la que yo estoy de acuerdo, Juan. Estoy de acuerdo en líneas generales. Pero consideras, te pregunto, si tiene legitimidad como para hacer esa reforma? Justamente me parece que este Parlamento ha perdido total descrédito. Por sus propias acciones, es un Parlamento, digamos, que ha perdido el respeto de la ciudadanía. Entonces,
Yo creo que lo mejor que pueden hacer el gobierno y el parlamento es irse a su casa. Ya. Pero para eso, y yo aprovecho esto para, digamos, hacer un cherry, ¿no? Como quizás ustedes sepan, el expresidente Francisco Sagasti, con quien he tenido la oportunidad de trabajar, está impulsando y se está organizando un movimiento de sociedad civil para pedir un cambio constitucional que permita lo siguiente: por un lado, recortar el mandato de las actuales autoridades ejecutivas y del Congreso y convocar a nuevas elecciones, pero con nuevas reglas. Es decir, solamente hacer algunos ajustes puntuales que no implican, pues, establecer un Senado, ¿no? O sea, algo demasiado grande, sino reformas muy puntuales a nivel de normas electorales que permita que un eventual nuevo gobierno y sobre todo un eventual nuevo Congreso pueda tener una mejor conformación. Ya. Ahora, ese paquete, esa salida, mira, hasta Keiko Fujimori ayer, ¿no? Ya empiezan a decir, oye, pues sí, ¿no? O sea, creo que como que se están dando cuenta de su profundo desprestigio y que deberíamos encontrar una alternativa. Entonces, en ese esquema, ¿con qué viene eso? La idea es que se elija un nuevo parlamento, un nuevo gobierno, según esta propuesta, pero que no rija por 5 años nuevos, sino que sirva para completar el periodo del 2021 al 2026. ¿Para qué? Para que en ese lapso de 3 años, precisamente, ese parlamento se aboque con un mandato expreso a elaborar todas las reformas que se necesitan para que en el nuevo periodo del 2026 ya entremos con un diseño institucional totalmente nuevo. Ya, ahí permíteme entonces retroceder un poquito al principio, porque lo que yo criticaba, y yo concuerdo contigo, pese a que es impopular que deberíamos tener diputados y senadores, y que la gente dice, no, más gasto, más burocracia, más comechados en el Parlamento Nacional, hay que contratar más gente para que funcionen esas instituciones. Yo concuerdo con lo que tú dices, incluso me animo a que debería haber hasta renovación por tercios para sacar a quienes no están funcionando, y debería haber un tipo de reelección, ¿no?, de los parlamentarios. No concuerdo mucho en el tema de gobernadores y alcaldes porque manejan presupuesto y la corrupción lleva a que utilicen todos esos presupuestos para mover el aparataje municipal y regional. Más bien estoy de acuerdo en que un alcalde antes tiene que ser regidor, antes alcalde distrital, provincial, gobernador, y que llegue a parlamentario con la experiencia que debería tener en una carrera política. Pero lo que yo critico es, básicamente, Carlomagno, es que esto nos enteremos de la noche a la mañana y no haya un debate sobre lo que quiero generar como Congreso de la República. Hoy, ante la falta de legitimidad, tú te enteras luego de que estás viendo Australia con Emiratos Árabes que te aprobaron la bicameralidad, y el debate y la ciudadanía y los especialistas, Lourdes Flores, Antero Flores son los especialistas de la comisión, y los demás, la opinión, lo que hay que recoger, lo que hay que fundamentar, lo que hay que alimentar el proyecto para hacerlo mejor. No, o sea, levanten la mano, aprobado, y ahora pasa al pleno y aprobado, y cada congresista 2 minutos y ahí quedó el debate tan importante que es el de modificaciones constitucionales. Mira, lo que tú señalas yo concuerdo parcialmente, ¿no? Hay que tener en cuenta que lo que ha aprobado la Comisión de Constitución es un primer paso. Y Carlomagno, tú me decías que en un parlamento normal debería abrirse un gran debate, ahí nos quedamos. Claro, porque digamos una de las cuestiones de las democracias modernas es la democracia deliberativa, ¿no? O sea, la deliberación como un gran ejercicio ciudadano, que permite que los grandes temas de interés nacional sean debatidos incluso en los medios. Exacto. ¿No? O sea, eso, digamos, en el Perú no está tan desarrollado, pero eso es en realidad en todos los temas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que hay muchas cuestiones que, por ejemplo, se podrían afinar y discutir. Por ejemplo, algo con lo cual yo no estoy de acuerdo es que en este dictamen se está dejando para una ley, digamos, posterior, cómo se elegiría ese Senado y cómo se elegiría esa Cámara de Diputados. Yo en lo personal, como lo he sostenido durante varios años, si la idea es volver al mismo diseño constitucional del Parlamento de la Constitución del 79
o de las anteriores, que establecían un Senado en Distrito Nacional único, ¿no? Y que generaba que básicamente quienes salgan elegidos sean las gerontocracias de los partidos, de algunas ciudades, ¿no? De la mayoría de Lima, Arequipa, ¿no? O sea, pocas ciudades, yo no estaría tan de acuerdo. O sea, si se va a hacer un Senado, con el cual estoy de acuerdo, tiene que ser un Senado que dialogue con el proceso de regionalización en el que estamos inmersos hace varios años. En todo país federado o regionalizado, ¿no? Los senados no representan a los ciudadanos, sino representan a los territorios, representan a los niveles de gobierno subnacional. En Estados Unidos el Senado representa a cada estado miembro de los Estados Unidos. En España el Senado representa a las autonomías. En Alemania igual, y eso es en Argentina, en México. Todo país regionalizado o federado necesita un Senado que corresponda a ese diseño. ¿Por qué? Porque si no, la instancia subnacional no tiene un espacio, digamos, de concertación de sus políticas. Y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales no sustituye eso, porque es un gremio de gobernadores sin poder. Entonces se necesita una instancia en el diseño del Estado que represente eso. Por ejemplo, yo sería partidario de eso, o llegar a una fórmula mixta, en la cual la mitad de senadores representen a las regiones y la mitad puedan ser elegidos en Distrito Nacional. Pero también otra cuestión que hay que decidir, cómo elegimos a los diputados. Yo te pongo el ejemplo de Lima, Fernando. En Lima se eligen actualmente 34 congresistas, pero todos representan a una ciudad de casi 10 millones de personas, todos. Entonces, el gran problema aquí es que la representación en Lima se concentra en congresistas que viven en 4 o 5 distritos. Y los distritos más populosos como Comas, Caraballo, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan del Lurigancho, prácticamente no tienen representación. Necesitamos urgentemente achicar el tamaño de los distritos electorales. Si por mí fuera, deberíamos tener distritos uninominales, o sea, donde se elija cada distrito electoral, cada número de pobladores elijan a su propio a su representante. O sea, inclusive ese tipo de sistemas deberíamos discutirlo, pero eso necesita un contexto adecuado. Y eso, en tu opinión, no lo debería hacer este Parlamento, lo debería hacer el que complemente. Yo creo que sí. Sí, eso es lo que yo pienso. Eso es una tarea que le corresponde en realidad a un Parlamento nuevo, contenga la legitimidad y que no esté, en realidad ya debería estar más de salida este Congreso, ¿no? Ya. Que fue lo que no hizo, quizás por la pandemia, el Congreso que colocó a Sagasti como presidente de la República en reemplazo de Merino, El Breve y Vizcarra, y que tuvo a Sagasti preocupado en las vacunas y al Parlamento en otra. Claro, en efecto, porque digamos el mandato del Parlamento, digamos de transición fue pues eso, fue y además fue piña por lo siguiente, ¿no? Porque tocó la pandemia. Fue un Parlamento y un gobierno, un Parlamento abocado al contexto de la pandemia que limitó mucho sus funciones, ¿no? Un Parlamento en realidad bien particular, ¿no? Pero pudo haber hecho reformas, ¿no? Sí, seguramente. Ahora, lo otro es que estaba muy fragmentado y en realidad el problema es que la gran mayoría de bancadas estaban más interesadas en aprobar, digamos, medidas totalmente populistas, ¿no? Muchas de las cuales fueron declaradas inconstitucionales, ¿no? Más que en ocuparse de temas de reformas de fondo. O sea, ¿qué te quiero decir? Un parlamento para que se ocupe de esas reformas de fondo necesita la voluntad política de sus bancadas. Ya, ¿y un nuevo parlamento puede ir con un mandato para eso? Sí, ¿O queda libre albedrío? Puede ir con un mandato, por ejemplo, ¿cuál es la propuesta que se está elaborando y que he tenido en suerte, digamos, participar del equipo que la ha hecho? Con el presidente Sagasti. En primer lugar, establecer el recorte del mandato del presidente y los congresistas, establecer nuevas elecciones con nuevas reglas, un conjunto de reglas electorales, y establecer también allí, ¿no? Precisar que ese nuevo Congreso y presidente solamente irían hasta el 2026, y precisar en una disposición complementaria que el nuevo Parlamento debería conformar una comisión o encargar a la Comisión de Constitución o conformar una comisión especial que elabore un proyecto de reforma constitucional en diversos ítems.
sobre el Parlamento, sobre instituciones como la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, etcétera, las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, la cuestión de la vacancia, el juicio político al presidente, etcétera. O sea, una lista, una agenda que ese nuevo Parlamento tendría que ejecutar. Ya. ¿Y cómo llegamos a ese punto? Porque hoy estamos en que se va Castillo, cierran el Congreso, que si se va Castillo, Boluarte quiere asumir el Congreso, pero la gente sale y se tumba el Congreso. ¿Cómo llegamos sin ese enfrentamiento a que haya ese camino a una transición? Ya, el camino que te estoy indicando, ¿qué es lo que implica? Ajá. Y espero que se haga dentro de muy pocas semanas. Implica terminar de consensuar ese proyecto de reforma constitucional sobre el cual deben estar de acuerdo, digamos, una amplia red de organizaciones de sociedad civil para que tenga legitimidad. Una vez que se tiene el proyecto, se va a la OMPE para comprar el kit electoral, no, los planillones para recolectar firmas, porque la idea es que es una iniciativa ciudadana. Se necesitan aproximadamente 75,000 firmas a nivel nacional, que creemos nosotros que se pueden conseguir con cierta facilidad. Pero no solamente eso, en realidad se requiere, digamos, articular en torno a eso un movimiento nacional, ¿no? Una vez que tienes las firmas, el Jurado Nacional de Elecciones los manda al RENIEC para que se revisen, ¿no? Cuando ya tienen validadas, ¿qué hace el jurado? Manda ese proyecto al Congreso como iniciativa legislativa, y el Congreso lo tiene que debatir. Ahí obviamente ya es pasarle esa pelota a la cancha del Congreso. Si la iniciativa tiene respaldo, tiene el apoyo de los... O sea, tiene visibilidad, el Congreso no va a poder obviarlo. Claro, uno podría decir, pero el Congreso lo puede archivar. Sí, lo puede archivar, es cierto. ¿Qué pasa si el Congreso lo archiva? Nos quedamos ahí. Sería muy costoso políticamente para el Congreso si detrás de esta iniciativa en efecto hay un respaldo ciudadano, ¿no? Porque, digamos, esto es tratar de encontrar una salida institucional siguiendo la ley de los derechos de participación y control ciudadanos. Lo otro es que hay un desborde popular. O sea, imagínate tú este escenario, Fernando, que no queremos que pase. Estamos a puertas de una crisis alimentaria muy fuerte en el Perú. Y lo que está demostrado es que lo que levanta a la gente más que la política muchas veces es el estómago, ¿no? O sea, ya vimos hace algunas semanas cómo empezó muchos movimientos de transportistas y de agricultores que casi hackean al gobierno por unos días. O sea, en un contexto de crisis económica, en un contexto de crisis alimentaria, una crisis política se puede desencadenar en un caos. O sea, aquí la idea más bien es encontrar una salida institucional. Pero ya no estamos en crisis política permanente. Sí, en realidad sí, pero si a eso le sumamos crisis alimentaria, si le sumamos una crisis, o sea, puede ser puede generar una explosión social. Entonces, por eso, más bien la idea es utilizar la ley. La Constitución, la ley permiten vías de democracia directa que perfectamente se pueden utilizar. Y obviamente también, ¿cuál es la idea, no? Que, digamos, exista como un espacio de negociación entre el Congreso y la sociedad civil. La sociedad le dice, oye, mira, tenemos este Congreso, bueno, conversemos, ¿no? ¿Qué le quieres cambiar? A ver, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que yo en lo particular estoy de acuerdo es que se permita la posibilidad de que los actuales congresistas se postulen y puedan ser reelegidos en el nuevo Congreso. ¿Por qué no? Si tienen el respaldo del pueblo, bueno, está bien. O sea, pero digamos, se tiene que llegar, digamos, a algún acuerdo, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Sí, digamos, o sea, y entiendo de todo, pero, o sea, digamos, estamos llegando a una bicameralidad, se está avanzando en ese tema, el cambio de los artículos lo entiendo, pero con estos partidos políticos no vas a llegar a nada, o sea, va a ser la misma franquicia, con las mismas cabezas, y tú decías, acá en Lima, por ejemplo, tengo a los congresistas que son de San Isidro, Magdalena, Pueblo Libre, por ahí, ¿no? Pero son porque los pone la cabeza del partido en el lugar 1, lugar 2, y por eso entran, y otras zonas más populares no tienen parlamentarios ni representantes. Entonces, con estos partidos, con estos cabezas de lista, no llegamos a mucho porque elegimos lo mismo. Mi menú es así. Sí, ciertamente. Por ejemplo, una de las medidas que se está proponiendo es lo siguiente. Estamos de acuerdo en el problema de los partidos en el Perú, y ese es un problema más estructural. Eso no lo va a solucionar una ley.
La única manera de reconstituir partidos es a través de que la ciudadanía se organice y funde nuevos partidos, mejore los existentes, ¿ok? Pero sí se puede hacer algo. Por ejemplo, ¿cuál es la trampa que tienen los partidos para manipularlas, ¿no? Para asegurarse que determinadas personas vayan en las listas de candidatos, sea por favoritismo del caudillo, sea porque han hecho un generoso aporte en la campaña, ¿no? O sea, es decir, han comprado su lugar en la lista de candidatos, es manipulando las elecciones, a pesar que ahora entra la OMPE, obligando, por ejemplo, a las famosas listas únicas, la lista de consenso, ¿no? Entonces hay una lista oficial promovida por el caudillo, ¿no? Entonces, y difícilmente se arma otra lista. Entonces, ahí obviamente, o entras a la lista oficial o estás fuera de juego. Ajá. Y si armas una lista alterna, entras contra todo el establishment del partido y difícilmente vas a tener éxito. Pero, por ejemplo, una de las medidas que se está planteando es prohibir listas en la elección interna. Que las elecciones internas sean individuales. Ya. Cosa que le quitas el poder al caudillo de armar la lista a su antojo. Por ejemplo, obviamente la elección tiene que ser hecha por la OMPE, con un padrón de afiliados del RENIEC, fiscalizada por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, si la lista ya se compone de forma más democrática, también hay que suprimir el voto preferencial, etc. O sea, hay un conjunto de medidas que pueden ayudar a mejorar un poquito la oferta, pero obviamente esa oferta tiene razón que no va a mejorar de la noche a la mañana, ¿no? Eso implica, ni siquiera han podido presentar listas ahora y quieren que les amplíen el plazo. O sea, para que veamos qué tipo de partidos hay. O sea, les han dado un plazo, les han dicho tienen que presentar a tus internas incluso arregladas, y ni siquiera has podido presentar listas, que has tenido que aprobar una ley para querer que el jurado, la OMPE, cambien todo el proceso. Están locos. O sea, para que veamos qué tipo de partidos tenemos. Claro, es que ciertamente, Francisco, la mayoría de partidos son cascarón, pues también. O sea, lo que el Perú no necesita 20 partidos. Lo que necesitamos son 3, 4 partidos, pero bien armados. Y eso es una tarea pendiente. O sea, en honor a la verdad, ahí lamentablemente no lo vamos a solucionar en unos meses. Eso es una tarea que nos va a tomar mucho más tiempo como sociedad, e insisto, no depende de la ley. La ley puede generar un contexto mejor, pero requiere de que los ciudadanos, de que los buenos ciudadanos se metan a la política, y que no le hagan ascos a la política diciendo no, que la política es cosa de corruptos, que yo no me ensucio las manos. Bueno, pues, como los buenos ciudadanos no se quieren ensuciar las manos ni los pies, dejamos que la caquistocracia, ¿no? Que los peores tomen el mando, ¿no? Y ahora, o sea, los peores están al mando porque... Para ilustrarnos un poquito en el proceso de cambio para el tema de la bicameralidad y los cambios constitucionales, ¿tendría que subir a pleno ahora antes del cierre de legislatura? ¿Y cuándo tendría que ser sometido a una segunda votación? Ya, a ver, pongamos en el escenario que se vote en esta legislatura, que acaba en la quincena de julio. En junio. Junio, ¿ya? ¿no? Sí. En junio, pero a veces la extienden. Ajá. Ok, pero digamos, suponga que se aprueba, depende de la votación. Por ejemplo, ¿no? Lo mínimo que podría tener para seguir en curso es la mitad más uno de los votos, ¿ya? Digamos, si son 130, 66 votos. Ya. Con eso, según el artículo 206 de la Constitución, ese proyecto aprobado por el Congreso tiene que ser sometido a referéndum. Ya. Ok. Si se quiere evitar el referéndum, por costoso, por lo que sea, tendría que obtener en el Congreso 87 votos en la primera votación, en esta legislatura. Y luego en la próxima legislatura, que empieza en agosto, volverse a votar en cualquier momento de esa próxima legislatura. O sea, en teoría, si se apuran, en agosto podríamos tener Senado si hay ese consenso suficiente en el Congreso, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que ver, pues, si se consigue o no se consigue ese consenso. Pero yo sigo pensando lo mismo. O sea, no me parece que sea el mejor momento necesariamente para hacer esta discusión, porque precisamente no... Ni los legitimizados por la población en ese momento con 12% de aprobación. Claro, o sea, entonces ahí tenemos un problema, digamos, más que jurídico o de normas constitucionales, que ahí están, es un problema, digamos, de legitimidad social del actual Parlamento, ¿no? O sea, digamos, hemos llegado a una situación en realidad límite, ¿no? Un entrampamiento insospechado. O sea, una cosa curiosa, Fernando, lo hemos conversado antes, ¿no?
en el Perú nos pasa, siempre decimos tenemos el peor parlamento, ¿no? No puede ser peor, y el siguiente es peor, y parece ser que no hubiera, ¿no? Que no hubiera fondo, ¿no? Sí, no hay valla para abajo, o sea, puede decir más para abajo, puede decir, no puede decir más. Ahora, sácame de una duda, para abajo. ¿Y sí. cómo quedan las fuerzas de centro en ese tema? Las fuerzas de derecha, de izquierda, pero vinculadas al centro, que no se han ido al extremo, digámoslo así, en la posibilidad de reunirse, de conversar en su momento, una confluencia de grupos políticos en contra de la dictadura de Fujimori que llevó a la marcha de los 4 suyos y a la unidad nacional. Hoy son señalados de caviares, de cojudignos, etcétera, etcétera. Cada quien, que uno defiende a la SUNEDU y te caen con todo. Uno da opinión sobre el transporte y te caen con todo. Los extremos toman las decisiones cuando se alían en el Parlamento. Hace unos días escuché un space con Eduardo Darguén, con Sillonis, Marisol Perestello, estaba también Richard Arce. Diálogo por el Perú. Sí, o sea, había una confluencia Nieto, ¿no? Bueno. Daniel Olivares también estaba. Claro, entonces, Daniel Olivares. Entonces, ese centro que le caen con todo, ¿tiene capacidad, crees tú, de agruparse y hacer una propuesta que yo creo que la mayoría de peruanos apoyamos, pero que nos tienen como, cada vez que hablas eres así, eres asá, estás con la derecha o estás con la izquierda, eres terrorista o eres derecha bruta y achorada? ¿Ese centro puede aglutinarse, puede juntarse, puede ser coherente en acuerdos mínimos para salir de la crisis? Yo creo que ese centro está en la obligación de hacerlo. Ya. Está en la obligación de hacerlo y ciertamente si no lo hace, va a ser su responsabilidad. Centro en el cual yo me inscribo, por cierto. O sea, yo me ubico en ese sector y creo que ese es el gran reto. Y obviamente, en realidad ahorita, la polarización real en el país no es entre la extrema derecha y la extrema izquierda. La polarización real es entre esos extremos que han terminado juntos, votando juntos en muchas cosas, más allá que estén enemistados, ¿no? Para las cámaras entre ellos, versus lo que llaman los caviares, los cojudignos, que en realidad somos la gran mayoría de peruanos que queremos un país institucional, un país donde hayan reformas pero con moderación, donde haya democracia, donde hayan cambios. Entonces, el gran problema de ese centro, y ahí está su responsabilidad, es que ha dejado que los extremos ganen por walkover. Les han dejado la cancha libre. Entonces, si el centro no logra articularse, si sus liderazgos no se ponen de acuerdo, va a ser su responsabilidad. Entonces, yo creo que lo que tiene que venir en los próximos meses es precisamente esa tarea, ¿no? Que se pongan, digamos, los individualismos, los egos, y por eso me pareció muy interesante esa conversación en la que yo también estuve y te vi ahí, ¿no? Vi tú estabas ahí en este diálogo por el Perú. ¿No? Entonces, eso es lo que... Sí, eso es en el Twitter estaba. En el Twitter, ¿ya? Perdón, en el Space. Eso es lo que tiene que ocurrir en efecto, ¿no? Porque sí. En el Space, así es. Claro, si eso no ocurre, obviamente, pues, ya tampoco habrá nada que reclamar, ¿no? O sea, entonces, ahorita la pelota está en la cancha de ese centro, y ese centro no tiene por qué preocuparse que le digan caviares, cojudignos. ¿Qué mejor expresión de la incomodidad que generan en los extremos? Claro, justamente porque ahora nos convocan a las como marchas. Un enemigo, pero si ese enemigo... No, hace unos meses no los convocaban, los insultaban, los maleteaban, cojudignos, caviares, traidores, etcétera. Y ahora vengan a la marcha, todos juntos tenemos que estar en la marcha, tenemos que defender el país, hay que levantar la patria, etcétera, etcétera. Y no va nadie, pues. 3.000, 4.000 personas de los que son la derecha, digamos así. Y no va nadie porque... La gente no va porque no se siente representada. O sea, a ver, dime querido Fernando, ¿cómo es de que la gente va a ir? O sea, en efecto, ahorita se ha generado creo que un gran consenso social sobre la necesidad de que quienes fueron elegidos, ¿no? incluyendo el presidente y el Congreso, se tienen que ir a su casa. Pero si el que quiere liderar esa causa son aquellos mismos que siguen con la cantaleta de que la elección del año pasado fue fraudulenta,
¿no? O sea, nadie los va a seguir, porque Pedro Castillo no tiene que irse a su casa porque fue elegido con fraude, no, él fue elegido bien, tiene que irse por su demostrada incompetencia en el gobierno, una incompetencia, digamos, inimaginable, o sea, digamos, yo no sabía a qué niveles podía llegar la incompetencia de un gobernante hasta no ver su caso, ¿no? O sea, porque digamos, todos los gobernantes son, ¿no? Tienen de cal y de arena, ¿no? Pero sí. este sí se ha especializado, digamos, ¿no? En demostrar de que sus decisiones... Puedes hacerla peor, hacerla peor y Castillo te dice, sí puedo, te dice, ¿no? Y cada vez designa peores. No, en todo caso, si él está ganando el campeonato, pero ¿no? Sí. O sea, en realidad, ¿no? Y el manejo que hemos estado viendo en agricultura, Fernando, ¿no? Bueno, recién el último ministro que han nombrado... Vamos a ver. Por lo menos no tiene cuestionamientos graves y parece ser que conoce el tema, pero en plena crisis alimentaria, teniendo al ministro anterior y poniendo a otro peor, o sea, simplemente es no tener idea de lo que significa administrar un país. Entonces, pero el Congreso no se queda atrás, pues, ¿no? O sea, y no por nada, la aprobación del Congreso es peor aún que la del presidente, ¿no? O sea, ojo, ¿ah? Entonces, yo no sé de dónde saca la señora presidenta del Congreso eso de que el pueblo está con nosotros. Yo no sé qué, parece ser que alguien la está engañando, yo no sé, ¿no? ¿Qué le han mostrado, ¿no? Y hay algo que no... está aún peor que el presidente. Y no sé, o sea, no bajan sus banderas, pero no se dan cuenta que los que encabezan esas marchas son rechazados ampliamente a nivel nacional, que representan más de lo mismo. Y la gente quiere un cambio, quiere un cambio de cara, quiere un cambio de actitud política. Son parte de los que tienen que irse. Ajá. Así es, son parte de los que tienen que irse. Y quieren ser los abanderados de la salida. Entonces, obviamente, pues por ahí no va la cosa, ¿no? Entonces, los liderazgos tienen que surgir, digamos, del sector que genuinamente quiere cambiar las cosas, pero no por un revanchismo, no porque le ganaron las elecciones, sino porque legítimamente se aspira a un mejor contexto, ¿no? Tener un parlamento más o menos decente, un gobierno más o menos decente, que en los 3 años que quedan, ¿no? A partir del próximo año, por lo menos, ¿no? Establezcan nuevas reglas institucionales, ¿no? Que permitan empezar un nuevo periodo en mejores condiciones. Eso es un poco el objetivo, o sea, romper el entrampamiento, ¿no? Salir de ahí, porque si no, yo creo que lo peor que le puede pasar al país, Fernando, es que al final prospere la especie de pacto de impunidad que en realidad existe. Porque en algún momento, ¿no? ¿Te acuerdas que el Congreso que sí, que te vamos a vacar, y te voy a disolver, ¿no? Pero eran como los ladrillos, como cuando los perros se ladran entre sí, ¿no? Pero cuando tú los sueltas, ahí sí, ¿no? Ahí sí se van más bien. O sea, era más para la tribuna, porque en realidad se han dado cuenta que si cae uno, cae el otro, pues. Claro, ¿y por qué no dejan entrar en el poder? ¿Por qué no dejan entrar a la prensa al Congreso? Básicamente para que no vea esas conversaciones que ellos tienen ahí. El propio Montoya se lo dijo, ustedes no tienen que ver lo que pasa adentro, el producto final acá está, se lo damos a conocer. Pero antes tú veías en el hall de los pasos perdidos y en otros lados al periodista que veía cómo conversaban, cómo hablaban, hacia dónde iban y a qué tendencias había hasta en las votaciones o sentados en las galerías iban viendo las conversaciones que iban teniendo los parlamentarios. Entonces sabías que había acuerdos. Ahora nos damos cuenta solamente mirando los botoncitos verdes. El pacto y qué acuerdos han llegado, y eso está mal. Así es. Eso está mal. Carlomagno, te agradezco los minutos. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo desde Tacna.